Él es Víctor Ramírez Salazar, originario de Saltillo, Coahuila, nace en 1989, es psicólogo clínico por la Universidad Autónoma de Coahuila. Su trayectoria profesional ha girado en torno a la atención de personas con discapacidad y sus cuidados primarios. Se ha desempeñado laboralmente en instituciones de la sociedad civil local, instituciones educativas y centros de rehabilitación. Ha trabajado en la atención de jóvenes con discapacidad, en acompañamiento emocional, psicoeducativo y seguimiento a un proceso de inclusión al campo laboral formal. En el área académica ha participado en congresos nacionales e internacionales como ponente, con temas asociados a la discapacidad y derechos humanos. Cuenta con una publicación y otras en revisión acerca de la construcción del rol de cuidador en mujeres con hijos con discapacidad. Es colaborador en proyectos de investigación PRODEP e intervención social, colaborador en el cuerpo académico Estudios sobre Grupos Vulnerables. Actualmente se encuentra cursando la maestría en modelos de intervención social, construccionista en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Te damos la bienvenida, Víctor. Quisimos invitarlo porque en esta materia yo agregué el módulo sobre la educación, cómo sería la didáctica de literatura o cómo podríamos nosotros trabajar con personas con discapacidad, porque Víctor es testigo y todos nosotros también, de que a lo largo yo en mis 20 años que fui a la escuela como estudiante, nunca me dieron una sola clase, una sola asesoría, algo que nos armara para trabajar con personas con discapacidad. Y nos toca, ahora con los nuevos modelos de inclusión que no son tan incluyentes a veces, nos toca convivir con personas con discapacidad en el aula y a veces no sabemos cómo abordarlo, cómo enseñarles, cómo acercarnos a ellos, cómo se viven procesos como la evaluación, como la interacción. Entonces, para eso quise invitar a Víctor, porque es un tema pues bastante importante que no se aborda, que no se habla de esto, que ha sido como muy, eh, siento yo, o sea, pues poco a poco, muy ligero, poco a poco la llegada de este tema. Entonces, pues nos dejamos con Víctor para que nos comparta. Él tiene mucha experiencia sobre este tema y trabaja directamente con las personas y sus familiares. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Eugenia, por la invitación y por abrir como este pequeño espacio, ¿no? Para hablar de este tema de la discapacidad asociado con la educación, los procesos de enseñanza y demás, que creo que son muy valiosos estos espacios, ¿no? Y aunque cada vez hay como un poco más de apertura hacia estos temas, lo cierto es que, como bien señalas, todavía falta mucho trabajo por realizar, ¿no? Sobre todo en nuestro país, que de pronto el tema de la discapacidad muchas veces queda reducido únicamente a la asistencia o a los modelos médicos o de atención en rehabilitación, y de pronto se olvida también un poco una atención más integral, ¿no? Entonces, gracias por abrir estos espacios y, bueno, ahí a tus alumnos y demás, por el interés que puedan mostrar para trabajar con personas con discapacidad, que pienso que ese es como el primer paso, ¿no? Lo más importante, que haya un interés, que se pueda visibilizar que la población con discapacidad ahí está, que también requieren atención y una atención cada vez de mayor calidad, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Por ahí hay una presentación. Ahí voy. Ahí se oye Karen. Y Doroteo. Ahí, espero que no se escuche mucho ruido.
Y bueno, por ahí preparé una pequeña presentación, es algo muy sencillo, únicamente es como una pequeña guía. La idea de esta charla o de este momento es trabajar con personas con discapacidad, algunas, pues, algunas líneas tal vez que puedan ayudarnos a quienes apenas estamos como iniciando en este camino, para poder llevar a cabo una intervención, un acompañamiento con un poquito más de elementos, ¿no? Más de recursos. Al final, recuerden que no hay una forma única de abordar, por ejemplo, la literatura, de abordar algún tema de enseñanza o de educación con personas con discapacidad. Hay diferentes caminos y muchos de ellos los vamos aprendiendo a partir de la práctica, ¿no? Entonces, hasta que ya estamos con las personas con discapacidad o en un grupo donde hay alguien con una condición de discapacidad, pues hasta entonces podemos ir como dimensionando en una proporción más real el tipo de necesidades que se puedan presentar y cómo las vamos a ir abordando. Esta pequeña presentación, pues únicamente, o esta charla, pues nos va a ayudar un poquito para eso, para compartir y bueno, las dudas, las preguntas, cosas que vayan surgiendo, háganmelas saber. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Primero, me parece importante señalar como de dónde partimos cuando hablamos de discapacidad o de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. Comúnmente, tal vez la primera imagen que podríamos tener está asociada a las limitantes, ¿no? Existen muchas maneras muchos conceptos por ahí sobre discapacidad. Yo aquí retomo el de la Organización Mundial de la Salud, que hace referencia a que, bueno, la discapacidad es un término que se emplea de manera general para señalar, bueno, las diferencias, las limitaciones que una persona puede tener en sus actividades de la vida diaria o aquellas restricciones que se pueden presentar para que esta persona pueda lograr la participación social o la participación en algún ámbito. Entonces, podemos entender que la discapacidad pues es un fenómeno que es complejo y que no solamente habla de quien vive con la discapacidad o quien cursa una condición de discapacidad, sino también del entramado de relaciones que esta persona establece en el ámbito donde vive. Es decir, con la sociedad o en los diferentes espacios donde se puede desenvolver. Entonces es un término complejo y ya desde ahí o de entrada ya tenemos que la atención para quienes, en ambientes educativos sobre todo, para quienes tienen una condición de discapacidad, pues se va a convertir en todo un desafío o se va a convertir en una tarea que implique un poquito más, que demande un poco más del formador o del educador, para poder atender de manera satisfactoria sus necesidades. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué hay con la discapacidad? O sea, acá, por ejemplo, menciono algunos datos que hay sobre estimados en relación a la cantidad de personas que viven con alguna forma de discapacidad. La mayoría de los datos o las estadísticas pues son estimados, son aproximados, ¿no? Por acá la Organización Mundial de la Salud para 2011 estimaba que en el mundo había más de 1.000 millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad. En América Latina, de acuerdo al informe de discapacidad para América Latina de la Organización Mundial de la Salud, pues se estimaban aproximadamente 85 millones de personas. Es decir, es muchísima la gente que cursan con una condición de discapacidad. Ahora, también no hay que perder de vista que la discapacidad tiene diferentes formas de llegar, ¿no? Hay algunas personas que nacen ya con la discapacidad, algunas personas la adquieren a lo largo de la vida y bueno, finalmente también el proceso natural de crecimiento, de madurez, de vejez, pues también nos va
nos puede hacer propensos a padecer una condición de discapacidad. Algunas condiciones de discapacidad pues también pueden ser a partir de algún accidente, de algún evento, alguna enfermedad, derivadas de alguna enfermedad también. Entonces, cuando hablamos de el trabajo con personas con discapacidad, pues también es importante tener en cuenta cuál es el origen, de dónde viene esa condición de discapacidad, porque eso va a repercutir en qué habilidades están comprometidas por la condición de discapacidad, ¿no? En nuestro país, pues de acuerdo a cifras del INEGI, el total o un aproximado de las personas que viven con una condición de discapacidad es alrededor de 7 millones de personas, lo que representa, bueno, un 6% de la población, y es una realidad, pues, que sigue creciendo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda como a tener un panorama de que cuando hablamos de discapacidad, hablamos de muchísimas personas que requieren atención en todos los ámbitos, desde las cuestiones médicas, de salud pública, educativas, sociales, de inclusión, de participación. Por eso es tan importante el detenerse a revisar desde nuestro quehacer profesional, desde lo que hacemos, cómo se está atendiendo este grupo poblacional. Y aunque en los últimos años cada vez hay un poco más de interés por atender a personas con discapacidad o de incluirlas y demás, lo cierto es que pues falta mucho, porque también depende como de que las ciencias, los profesionales, las universidades, quienes forman, también se interesen por esta población, ¿no? Y bueno, por acá comento que para 2015, pues los Estados miembros de la ONU, al establecer estos objetivos de desarrollo sostenible para el periodo 2015-2030, se van plasmando ya algunas cuestiones sobre las necesidades de las personas con discapacidad. El objetivo 10 propone por ahí reducir la desigualdad en y entre los países. Y manejan un lema que es nadie atrás y nadie afuera, donde ahí se pretende pues, generar como la inclusión en todos los grupos vulnerados, ¿no? En México, después de los indígenas, las personas con discapacidad son las personas que más son vulnerados en sus derechos, y son quienes sufren después de los indígenas, mayor discriminación, porque de hecho muchas de las veces están invisibilizados. O sea, pues sí sabemos que hay personas con discapacidad, sabemos que hay personas que requieren algún tipo de atención o asistencia para su vida diaria, pero pues nomás sabemos que ahí están, ¿no? De pronto no hay instancias, no hay políticas públicas, o hay muy pocas, o no son tan eficientes para hacerse cargo de las necesidades de estos miembros de la sociedad, y que se puedan integrar de manera real, no simulada, como muchas veces sucede, a la vida, ¿no? Entonces, bueno, existen como diferentes clasificaciones o formas de ir como agrupando a la discapacidad. Como sabemos, no todas las condiciones de discapacidad son iguales. Por ahí ustedes, si revisan la bibliografía o algunos autores y demás, pues podrán encontrar diferentes clasificaciones que se han hecho a lo largo, pues, de la historia, ¿no? Y que eso también está interesante, porque nos habla de cómo ha ido evolucionando estos términos de discapacidad y cómo llegamos como a este momento actual de abordaje de quienes requieren algún tipo de apoyo. Yo encontré un documento, por ahí al final les dejo en la bibliografía el dato, es del INEGI, que es el que utiliza como para clasificar cuando hace los censos y demás, los tipos de discapacidad, y está tomado de la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionalidad.
Actualmente, pues ya más que hablar como de la discapacidad como una limitante o como algo que no puede hacer una persona, la discapacidad está en función de la función. Bueno, más que hacer énfasis o hacer foco en lo que no puede hacer o en aquello que está limitado, hablamos de, bueno, qué es lo que sí puede hacer, en qué sí en qué sí es funcional o en qué medida logra llevar a cabo tales actividades. Entonces, bueno, en este documento, que es un extracto del INEGI sobre tipos de discapacidad, son 4, o el INEGI lo agrupa en 4 grandes bloques. Uno que tiene que ver con las discapacidades de tipo motor o motrices, las sensoriales y de comunicación, las intelectuales y de tipo conductual, y un último que es pues, donde entran todas las que no entran en las anteriores, ¿no? Que son un bloque de discapacidades múltiples y otras. En ese sentido, bueno, pues en el grupo de discapacidad motriz o motora, pues, tal vez sea la más sencilla de ubicar. Y aquí se incluyen todas aquellas condiciones que comprometen el movimiento, ¿sí? Para caminar, para manipular objetos, la coordinación motora, para desplazarse, para la función y la utilización de brazos, de manos, etcétera. Entonces, por lo regular, este tipo de discapacidad, digamos, puede ser la más visible, porque en su gran mayoría, pues quienes tienen una condición de discapacidad de tipo motor, pues requieren alguna ayuda extra, ¿no? Ya sea una silla de ruedas, una andadera, prótesis, etcétera, o ayuda de alguna persona todo el tiempo, para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. Entonces, la parte de la discapacidad motriz, digamos que es la que de manera general podemos ubicar o que tradicionalmente se ubica, ¿no? Con más facilidad. Por ahí también tenemos las discapacidades de tipo sensorial y de la comunicación. Aquí en este grupo se integran aquellas condiciones de discapacidad de tipo oculares, auditivas, del habla, como puede ser la ceguera, el ojo, la sordera, la mudez, etcétera. Todas aquellas que tienen que ver con los sentidos, ¿no? O sea, la vista, el oído, y también con la capacidad para poderse comunicar. Ya sea con comunicación expresiva o la comunicación receptiva, o sea, que puede expresar sus ideas, etcétera, que hay una restricción para ello, o que pueda tener una restricción para entender o para comprender el mensaje de los demás. El otro grande bloque de discapacidad, pues es el de la discapacidad de tipo conductual y de tipo intelectual. Acá, antiguamente o anteriormente se utilizaban términos como retraso mental y demás. Actualmente pues ya no se utilizan. De acuerdo al DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Padecimientos Psicológicos, Psiquiátricos y demás, se agrupa todo en discapacidad intelectual, que son aquellas restricciones para el aprendizaje, ¿no? Y la parte conductual, bueno, pues es la manifestación visible de esa condición de discapacidad. La manera en la que se conduce una persona, la forma en la que establece sus vínculos o relaciones con los demás, etcétera, ¿no? Entonces, acá las limitaciones las encontramos en el desempeño de las actividades y en el tipo de relaciones que una persona puede establecer. Las cuestiones de discapacidad intelectual, pues comúnmente están asociadas con el desempeño académico, con el desempeño de algunos saberes o aprendizajes que para tal edad la persona debería saber, de acuerdo a nuestro modelo educativo. La parte conductual, pues es aquella manifestación de la discapacidad que encontramos, ¿no? Por ejemplo, esto cuando se habla de niños hiperactivos o que tienen déficit de atención o que tienen dificultades para integrarse a un grupo de tipo social o a la escuela, etcétera, ¿no? Ese tipo de condiciones de discapacidad, ahí las podemos encontrar. Finalmente, el
grupo de discapacidades múltiples y otras, pues acá encontramos, digamos, todas las combinaciones de las condiciones de discapacidad anterior, ¿no? Es decir, puede haber alguien que tenga discapacidad intelectual, pero que también sea ciego. Puede haber alguien que sea sordo, también es mudo, también tiene a lo mejor una restricción para desplazarse, etc. Es decir, en este grupo encontramos aquellas condiciones que comprometen más habilidades en una persona. También acá se incluyen, por ejemplo, eh, los diagnósticos que tienen que ver con síndromes y también restricciones que restricciones que la discapacidad hace en personas secundarias a alguna enfermedad. Por ejemplo, padecimientos del corazón, de los pulmones, de los riñones, enfermedades crónicas, degenerativas, el cáncer, la diabetes, la obesidad, etcétera, ¿no? O sea, aquellas enfermedades que por el mismo curso de la enfermedad limitan a la persona para llevar a cabo sus actividades de manera habitual, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones, pues, entran en este grupo de múltiples y otras. Ahora, lo que también es cierto y es importante señalar es que en la mayoría de los casos que ustedes van a encontrar tal vez alumnos o personas con discapacidad en un salón de clases o en algún centro de rehabilitación y demás, siempre va a haber varias áreas del funcionamiento de la vida diaria que van a estar comprometidas por la discapacidad. En la gran mayoría, pues, habrá discapacidad intelectual y habrá también otras condiciones que puedan estar comprometiendo las habilidades de una persona. Entonces, con esto nos damos cuenta que de entrada es complejo y ese es uno de los principales como retos cuando nos acercamos hacia la enseñanza de personas con discapacidad. ¿Para qué nos va a servir o para qué nos puede servir esto de los tipos de discapacidad? Únicamente nos va a servir para conocer y tener como un punto de partida con la persona de discapacidad, o sea, como para hacer un primer diagnóstico, una primera impresión, decir, bueno, si a lo mejor la restricción está en las cuestiones físicas, a lo mejor cuando yo llevo a cabo mi trabajo, mi actividad, pues debo tener en cuenta que debe haber un espacio suficientemente grande o suficientemente iluminado o que el medio por el cual el medio que estoy utilizando para dirigirme a él, pues tendrá que ser tal vez más personalizado, tal vez requerirá un poquito más de mi tiempo, de mi atención. Tal vez si no logra manipular objetos, entonces tendré que buscar alguna otra actividad que no implique la manipulación para que esa persona también pueda integrarse. Entonces, esta parte nos va a ayudar para, pues, como darnos un norte, ¿no? Como se dice, darnos una guía de para dónde puedo ir cuando trato de compartir tal vez un libro o hablar de literatura o hablar de alguna actividad cultural o académica. Uno de los como principales barreras o errores que de pronto yo encuentro es que en muchos, incluso profesionales de la educación y demás, de pronto, bueno, hay una necesidad imperante. Bueno, ¿y qué es lo que tiene? ¿Cuál es la discapacidad? Dime hasta dónde va a llegar con... Si tiene esta discapacidad, pues dime para saber hasta dónde yo le voy a echar ganas, hasta dónde yo voy a llegar. Y yo creo que ese es un error, porque la persona con discapacidad va a tener las mismas necesidades educativas que puede tener alguien más, pero únicamente demandará de nosotros el poder tener como esa creatividad para poder acercar a la persona o acercar el aprendizaje o el proceso de enseñanza a la persona con discapacidad. Entonces, de pronto esto nos sirve únicamente para hacer como un primer diagnóstico, para saber hacia dónde me dirijo, pero no para definir a la persona, ni tampoco para uno mismo ser como la barrera de decir, ah, pues es que no puede, pues no es ciego o no habla o no esto, entonces pues no hago nada de esto.
o no hago esas actividades para no meterme en broncas, que eso es algo que desafortunadamente sucede mucho en muchas escuelas, incluso en escuelas que se supone que se dedican a esto, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poquito esta parte de la discapacidad, también, así como les decía al principio, que hay todo un desarrollo histórico y social de los términos de discapacidad, pues también de los modelos o enfoques o paradigmas para ir abordando la discapacidad. La atención que hoy por hoy se brinda en las escuelas, en las instituciones públicas y privadas, pues no es algo que surgió de la noche a la mañana, o sea, se ha ido aprendiendo también en el camino y los modelos para la atención de personas con discapacidad, pues también han ido evolucionando. Cada vez hay un poquito más de interés. Incluso, bueno, ya en países, por ejemplo, en Europa y demás, ya no se habla de discapacidad, sino de únicamente se habla de funcionalidad, ¿no? Diversidad funcional es el término correcto que ya se utiliza en muchos países del primer mundo, ¿no? Nosotros, pues ahí vamos también caminando con eso. Esto de los modelos, pues van respondiendo a las ideas o pensamientos que había en cierta época o en cierto momento de la historia, en relación a las personas que tenían una condición de discapacidad, ¿no? Hay un primer modelo paradigma, se le llama tradicionalmente de prescindencia. Este modelo de prescindencia hace referencia a que, bueno, la persona con discapacidad es una carga para la sociedad, una carga para la familia, la comunidad en la que vive, no va a aportar nada, entonces se puede prescindir de ellos, ¿no? Este modelo o esta forma de entender o de acercarse a la discapacidad, pues se daba comúnmente en la antigüedad. Eh, Evidentemente responde más bien a las cuestiones de origen, de pensamiento mágico, de origen religioso, donde la discapacidad era vista como un castigo, como una tragedia, insostenible para llevar una vida y demás, ¿no? Por ahí mucho luego se habla, como en la época, en la Grecia antigua, ¿no? Que quienes nacían con discapacidad, pues no servían para la guerra, no iban a servir para reproducirse, etcétera. Entonces, pues los aventaban ahí por un acantilado, ¿no? Hay muchas historias de los espartanos y demás que hacían ese tipo de cosas. Bueno, digamos que eso es como la idea principal de este modelo de presidencia. O sea, las personas con discapacidad están completamente invisibilizadas, no existen. Están ahí, pero no nos van a aportar para la comunidad o el desarrollo social. Entonces, no se les da un lugar como tal. Mucho tiempo después, bueno, eso también va como ya para la edad media y demás, las personas con discapacidad pues únicamente eran objeto de la asistencia, pues hay que ayudarlos, hay que darles algo y pues ya nada más. O sea, son quienes pueden recibir como algún tipo de apoyo asistencial, ¿no? Y van despertando una postura social de lástima, de pobrecitos, cómo sufren, la vida es trágica. Son como los discursos que podemos encontrar y todavía en la actualidad, aunque nos parezca increíble, son ideas que siguen muy arraigadas en muchas personas, ¿no? Incluso hay noticias donde vemos que una persona que tiene alguna condición de discapacidad conductual, física, etcétera, todavía lo siguen encerrando en sus casas. Hay a quienes hemos visto ahí videos y demás donde están amarrados a la cama, donde no saben qué hacer con ellos, ¿no? Digamos que ese tipo de prácticas o de cosas responden a este modelo de prescindencia, ¿no? O sea, se convierten en una carga. Después podemos llegar a un modelo médico. En este modelo médico se habla de que, bueno, algo tiene que ser curado, ¿no? Es decir, la discapacidad se asume como un asunto meramente biológico, meramente físico, y por lo tanto la persona tiene que ser objeto a una rehabilitación, que no es malo, por supuesto.
dicho sea de paso, este modelo médico es muy importante. El asunto nada más es no olvidar que la persona que tiene una condición de discapacidad es eso, es una persona. Entonces no solamente se busca el bienestar biológico o físico, sino todo lo que, todos aquellos elementos que pueden ayudar a esa persona a desarrollarse. Entonces el modelo médico únicamente se centra tradicionalmente en las cuestiones de la atención física de una persona con discapacidad. Después tenemos como el complemento, que es el modelo de tipo social. Este modelo, pues, plantea un poco más la idea de que, bueno, la discapacidad existe o empieza a surgir en la interacción, ¿no? O sea, el momento del encuentro de una persona que tiene una condición de discapacidad, pero que se encuentra con un medio que puede ser hostil, que no está preparado para recibirla o que presenta restricciones, ¿no? Que no está adaptado el espacio y demás. Entonces, el modelo social habla que la discapacidad aparece en ese encuentro, en esa interacción, cuando el ambiente, el espacio donde se va a desenvolver o donde está, no ofrece las alternativas para que esa persona pueda integrarse. Acá, pues, el reto principal es minimizar esas desventajas o esas limitaciones para que la persona pueda desarrollarse de manera adecuada dentro de la sociedad o dentro de un grupo en particular. Acá este modelo social, digamos que ya no únicamente toma esta parte médica o física, sino que también se empieza a ocupar de revisar las condiciones en los espacios, en los ambientes, para que una persona con una condición de discapacidad pueda integrarse, pueda participar, pueda desarrollarse en alguna actividad. En ese sentido, bueno, hemos visto, por ejemplo, como no sé, en el centro de Saltillo, de pronto ya hay algunas guías en el suelo para quienes son ciegos, o que de pronto vas a un museo y encuentras los rótulos que están en braille, por ejemplo. Es decir, este modelo social busca que haya más accesibilidad para las personas con discapacidad y que esa brecha que existe para que ellos se puedan integrar, pues se reduzca, ¿no? Que tengan la misma posibilidad que tenemos quienes no cursamos con una discapacidad de acceder al entorno y de acceder a los eventos, a la vida social, pues. También, bueno, que es como de lo más reciente, pues es este modelo basado en los derechos humanos. Es decir, los modelos anteriores centran la atención pues en las cuestiones físicas, en las cuestiones sociales y demás. Pero también van olvidando un poquito, o hace falta recordar, que son personas, que también son sujetos de derechos y que ellos, en la medida de sus posibilidades, también pueden ejercer su derecho. Muchas veces nos olvida a la sociedad, a todos, ¿no? Que todo el mundo habla, todo el mundo sabe de discapacidad y todo el mundo hace cosas para atender la discapacidad. Y los últimos que se enteran de eso son quienes viven con la discapacidad, son quienes cursan una condición de discapacidad, ¿no? Yo lo he visto en las escuelas donde el maestro y la psicóloga y la trabajadora social y el director y todo el mundo están haciendo cosas y los padres de familia y todo el mundo hace cosas para que un alumno aprenda alguna cosa. Pero nadie se acerca a preguntarle al alumno, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Y a ti qué te gusta? Y esto te puede ser útil, esto lo puedes llevar a la práctica, eso se te hace muy difícil. Muchas veces, incluso quienes estamos ahí, entre comillas, como atendiendo a las personas con discapacidad, o quienes estamos así como al otro lado, olvidamos que la persona que quien cursa con la discapacidad es una persona y que ella también tiene, en la medida de sus posibilidades, o la idea sería acercarlo a eso, a que también pueda tomar sus decisiones, a que también pueda equivocarse, a que también la pueda regar, como se dice, porque a partir de eso también va a estar aprendiendo, pero muchas de las veces esa tarea queda únicamente en quienes atienden, ¿no? Y entonces encontramos como un enfoque
del profesional o profesionalista, ¿no? Donde solamente el maestro o el médico o el psicólogo son los únicos que saben. La persona con discapacidad no sabe, la familia no sabe. Entonces, yo te voy a decir cómo hacer las cosas. Entonces eso se contrapone, digamos, a este modelo de derechos humanos que, digamos, tendría que ser a lo que se aspirara cuando hablamos del trabajo, el abordaje con personas con discapacidad. Este modelo pues implica dejar de considerar a la persona con discapacidad como un objeto de medidas asistenciales, de beneficencia, de caridad, y reconoce esa condición de que es un sujeto a derechos, ¿no? Y en ese contexto, pues se va privilegiando la inclusión, la protección de sus derechos, la protección de sus derechos laborales, educativos, la forma en la que se van, digamos, igualando o siendo un poco más equitativas las oportunidades, ¿no? Sabemos que dependerá, por supuesto, de la condición de discapacidad, el nivel de participación de la persona. Pero justamente, bueno, al ir conociendo un poquito más de la discapacidad, al ir trabajando con la persona y demás, podemos darnos cuenta que pueden tomar decisiones, que tienen que tomar decisiones y que también su voz es muy valiosa, porque les vamos dando un lugar, ¿no? Entonces, bueno, bajo este enfoque se reconoce esa diversidad que existe en los seres humanos y, bueno, se va revisando aquellas barreras que existen para irlas aminorando, ¿no? Entonces, digamos que esta parte de como los modelos basados en derechos humanos son los más importantes o a los que hay que prestar un poco más de atención. Sin embargo, cualquiera de los otros modelos pues siguen conviviendo todavía, siguen conviviendo en las instituciones de salud, en las instituciones de rehabilitación, en las instituciones educativas, no se diga, encontramos de todo, pero lo más importante es que, bueno, una vez que entramos, la atención de personas con discapacidad, no olvidar que también son sujetos de derechos y por lo tanto hay que tratarlos con la misma dignidad y con la misma, con el mismo trato que se trata a cualquier otra persona, ¿no? Ni es un trato especial, ni es un trato diferente. Habrá algunos ajustes razonables que se puedan ir haciendo de acuerdo a la necesidad de la persona para que se integre alguna actividad, pero de ahí en fuera el trato tendría que ser igual que otros, ¿no? A llamarles por su nombre, hacer contacto físico, tomarlos en cuenta, pedirles su opinión, y es un reto constante, pero en la medida que que nos vamos enfrentando o acercando a esa realidad, pues también en esa misma medida lo vamos haciendo como la diferencia, ¿no? Por acá pongo como esto 4 partes importantes que no hay que olvidar, que nos pueden ayudar para realizar o llevar a cabo alguna intervención, algún tipo de atención a personas con discapacidad. Yo pensándolo como en un plano meramente académico, no sé, vas a una escuela o tienes un grupo de alumnos y entre ellos hay algún chico que tiene una condición de discapacidad. Bueno, ¿qué es lo que debo tener en cuenta o cuáles son como los pilares para que lo que yo haga, mi intervención, mi clase, mi dinámica, lo que yo voy a hacer, pueda ser, o sea, pueda estar incluida esa persona y pueda tener el resultado que yo espero? No hay que perder de vista, bueno, estos 4 elementos. Uno, la persona con discapacidad. Acuérdense, o sea, la persona con discapacidad, ahí está. No es no es un objeto, no es algo, es alguien. Entonces hay que tomarle en cuenta qué le gusta, qué no le gusta, cómo se desenvuelve, qué es lo que hace, cómo se relaciona, cómo se comunica, ¿no? Cómo establezco un lazo con esa persona para obtener un poco más de cooperación o colaboración en alguna actividad. Entonces, no, aquí al referirnos a la persona con discapacidad, pues nos referimos también a conocer, bueno, su condición de discapacidad, acude todo el tiempo, solamente está un ratito en las sesiones, recibe atención psicológica, médica, cualquier cosa que podamos saber, que nos pueda aportar algo
de la persona con discapacidad. Otro lazo fuerte es el que o vínculo fuerte con los fines educativos, pues se realiza con la familia. Definitivamente, si la familia no coopera o si la familia es muy ausente, pues el trabajo de enseñanza podrá ser un poco más, con más tropiezos, pues. Sin embargo, también hay que recordar que la familia, bueno, vive su propio proceso y demás. Entonces hay que buscar la colaboración, ¿no? ¿Quién es el cuidador primario del alumno con discapacidad? ¿Cómo es la relación? ¿En qué forma se le asiste a la persona con discapacidad o se le ayuda? Y cuál es el nivel de compromiso de la familia, ¿no? Para retomar en casa o reforzar en casa los aprendizajes o las actividades que se llevan a cabo en el salón o en la escuela. Entonces también el vínculo con la familia, digamos, es como la mancuerna que no, o sea, no podemos dejar de lado. Y en eso también nos enfrentamos a que una persona con discapacidad o una familia que tiene un hijo con discapacidad es exactamente igual en las cuestiones educativas que cualquier otra familia o que cualquier otro chico, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la normalidad en esa familia, qué es lo que comúnmente esa familia hace para integrar a su hijo con discapacidad o para enseñarle algún contenido, hacer alguna tarea, etcétera, ¿no? Otra pieza importante es la escuela. En teoría, todas las escuelas son inclusivas, ¿no? Son incluyentes, todas las escuelas. Todas las escuelas aceptan o integran a su alumnado, chicos o personas con discapacidad. Eso está muy bien. El asunto es que muchas veces pues nomás los aceptan, pero no hay un plan, no hay un programa, no hay una guía, no hay absolutamente nada. Bueno, ¿y qué hacemos con él? O sea, lo acepto porque pues, la ley también dispone que lo tengo que aceptar, porque socialmente lo tengo que hacer, porque también es un momento donde si no lo hago vulnero sus derechos. Ajá, ya lo recibo. ¿Y después qué pasa? ¿Después qué hago? Entonces también, por ejemplo, donde vayan a realizar la intervención o donde vayan a realizar un proceso de enseñanza, eh, también es importante conocer eso. Bueno, la escuela está adaptada físicamente, hay rampas, hay escaleras, hay restricciones para que se puedan mover. El maestro, la maestra de ese alumno eh, cuenta con apoyo de un equipo de psicólogos, de trabajadora social, etcétera, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones en la escuela que favorecen o no el proceso de enseñanza de un alumno. Y entonces, conociendo eso, podemos identificar áreas de oportunidad, áreas que hay que reforzar y que nuestra intervención o lo que nosotros vayamos a hacer, pues abone también a disminuir esa brecha de participación. Acuérdense, acá lo importante es que, bueno, se pueda integrar la persona con discapacidad, que tenga un aprendizaje, pero que el aprendizaje va a ser bilateral, o sea, lo va a aprender el chico, probablemente la familia también aprenderá de eso, pero la escuela o el medio donde se está llevando a cabo su taller o su actividad de intervención, pues también que también aprendan algo, ¿no? Y eso pues nos dará como un efecto multiplicador hacia la sociedad. Entre más personas vivan y convivan con personas con discapacidad, podremos entender que la discapacidad no es algo del otro mundo. Muchas de las veces, cosas que van surgiendo en relación a atender a personas con discapacidad, pues es el miedo, decir, bueno, es que no sé qué hacer, es que yo no estoy preparado, es que yo no sé. Y, y pues créanme que nadie sabemos, o sea, de estar preparados, no todas las personas estamos preparadas o capacitadas, pero tampoco podemos seguir replicando ese mismo discurso. Hay que ir atreviéndose a hacer cosas, por supuesto con la asesoría de quienes ya lo saben, tomando las estrategias de las escuelas, de los maestros, de las mismas familias. Las familias pues son las expertas en su hijo o en el alumno con discapacidad. Entonces, no hay forma de acercarse a la discapacidad sabiéndolo todo. Muchas cosas las vamos a ir aprendiendo. Y también mucho de eso implicará como ese cambio social. O sea,
cuando generaciones como la mía, tal vez la de nuestros padres o abuelos, íbamos a la escuela, tal vez no había ningún solo compañero con discapacidad. Y entonces pensamos que nunca había, que la discapacidad no existe, ¿no? Porque no la vemos en el salón, porque no convivimos con alguien. Tal vez las generaciones como de ustedes de alumnos, que son mucho más jóvenes, pues tal vez en su salón de clases sí había una persona con discapacidad, un compañero con discapacidad, y ustedes crecen ya con visibilizando la discapacidad y dándose cuenta que no es algo del otro mundo. Bueno, ese efecto en la sociedad es lo mismo que las intervenciones que se hacen desde la escuela, la familia, etcétera, pues tendrían que tener un reflejo allá afuera para desmitificar también a la discapacidad y para poderla como ir integrando también, ¿no? Y bueno, en cuestiones como ya un poquito más prácticas, ¿cómo llevo a cabo una intervención? Bueno, utilicé el nombre de intervención porque es como el término que más se emplea. Pero ¿cómo llevo a cabo un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje? ¿Cómo llego a un salón de clases si hay un chico con discapacidad? Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Lo primero es que ustedes tengan en cuenta que debe haber una apertura de ustedes para trabajar con niños, niñas, adolescentes o adultos con discapacidad. Si no te gusta, si no eh, sí, si no te gusta, si no quieres, eso va a hacer que el trabajo sea más complicado, ¿no? De entrada, pues no tendrías que querer hacerlo. Pero sí, al menos la recomendación o la idea es que puedas tener esa apertura y decir, bueno, pues voy a intentarlo, voy a ver qué pasa. Puede ser que me guste, puede ser que no. Tal vez el aprendizaje, más que ir a enseñar, el aprendizaje va a ser para uno, ¿no? Entonces, que haya esa apertura. Ya que estás, por ejemplo, en una escuela o que estás frente a un grupo y demás, o que sabes que vas a llevar a cabo una actividad de cuentacuentos o de acercar a la literatura a jóvenes con discapacidad, no sé, ya que estás en esa institución o en esa escuela, yo recomendaría que sería bueno el programa, la película, las actividades que se realizan, qué es lo que se espera también de un grupo en algún nivel educativo. La institución en la que estás, bueno, qué objetivo tiene, cuál es el objetivo de esa materia. ¿Por qué? Porque eso nos va a ir como acotando nuestro campo de acción y nos va a ir diciendo, bueno, si estoy, por ejemplo, en un centro de atención múltiple, donde todos los alumnos tienen discapacidad o alguna condición de discapacidad, su objetivo es que realicen actividades de la vida diaria, por ejemplo. Ese es el objetivo de un centro. Entonces, bueno, con lo que yo voy a hacer, contándoles un cuento o acercándolos a la literatura o etcétera, ¿cómo voy a abonar para que esos jóvenes o esos alumnos logren una vida independiente, ¿no? Por ejemplo, o logren mayor habilidades para conocer o ser independientes en la vida cotidiana. O si estoy a lo mejor en un salón de una escuela, si es una escuela de educación básica, de tercer año, por ejemplo, y hay un chico ciego en el salón. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué busco? ¿Y qué busca la escuela? Ah, pues que aprenda las cuestiones de escritura, o que aprenda los números, o que aprenda a manejar el dinero, no sé. ¿Cuál es el objetivo que se tiene con ese alumno o con ese grupo? ¿Y cuál es el objetivo que yo, con lo que estoy haciendo, quiero lograr, ¿no? También, bueno, ¿qué tipo de actividad quiero lograr o quiero llevar a cabo? Bueno, ¿cuál es mi intervención ahí? Únicamente es como para que tengan un espacio de recreación, es para que tengan actividades lúdicas, es para reforzar reconocimientos o habilidades académicas, o qué tipo de actividad voy a llevar a cabo, porque entonces ahí pues ya puedo echar a volar la imaginación para lograr el objetivo que me he planteado y que eso abone al objetivo final de ese centro de rehabilitación o de esa escuela o de ese salón de clases o grupo religioso, lo que sea. Y, por ejemplo, acá es importante informarse al máximo si hay la posibilidad de cuál es la condición de discapacidad que encontramos ahí, ¿no?
cuáles son las técnicas o las estrategias pedagógicas que se han realizado. Es que a lo mejor con este grupo utilizamos mucho material concreto, cosas que ellos tengan que manipular, cosas que ellos tengan que armar, que ensamblar. No, este grupo es más visual o este alumno requiere más atención como para cuestiones visuales, entonces utilizamos muchas imágenes, utilizamos los medios electrónicos, etcétera, ¿no? O a lo mejor este alumno, porque tiene una restricción para el movimiento, pues requiere un espacio más amplio, requiere poderse integrar para que esté al mismo nivel que los demás, porque utiliza su silla de ruedas, o requiere una adaptación en su mesa banco, no sé. O sea, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que comúnmente hacen los maestros con ese alumno, con ese grupo? ¿Qué es lo que la familia hace y demás? Eso sería en un plano ideal, por supuesto. Muchas de las veces no hay tanta oportunidad de ir indagando este tipo de cosas, pero también nos vamos dando cuenta sobre aquellas cosas que pudieran necesitar. Cuando podemos o tenemos identificado, decir, bueno, para una práctica escolar voy a hacer una actividad de cuentacuentos en esta institución. Ok, bueno, ya sé cuál es la institución, qué se hace en esa institución, ya fui a ver la institución o ya me di la vuelta o ya me informé. Bueno, entonces será mucho más fácil pensar en un alumno concreto o en un grupo concreto. Pues son 20 alumnos. De ellos, de esos 20, un alumno tiene, no sé, autismo, está dentro del espectro autista, el otro alumno tiene déficit de atención, por decir una cosa. Ok, bueno, pensando en ese grupo, con esas características, o con dos jóvenes, dos niños, no sé, con una condición de discapacidad de este tipo, ¿cómo voy a hacer que puedan participar en esa actividad de cuentacuentos que quiero llevar? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué puede ser, que pueda ser útil para centrar su atención, para que no sea tan cansado para ellos, para que a lo mejor requiero hacer contacto físico, a lo mejor requiero no hacerlo? Eso nos lo va a llevar como una primer parte que tiene que ver con la planeación de esa actividad. O sea, cualquier actividad que vayan a realizar con alumnos con una condición de discapacidad, siempre tienen que planear antes, es decir, siempre tienen que darse al menos un momento para pensar cuáles son las condiciones del grupo, cuáles son las condiciones del alumno, qué es lo que yo quiero hacer y si eso puede o no funcionar, ¿no? Si es necesario hacer modificaciones, adaptaciones o ajustes a la actividad que llevo. Entonces, siempre como una recomendación es que que tengan un espacio para planear, siempre, o sea, para planear las actividades que van a realizar, pues hay que revisar, ¿no? O sea, si no me va a funcionar nada más estarles hablando, pues entonces tengo que llevar algo, a lo mejor en mi vestimenta, o a lo mejor algún objeto concreto, o a lo mejor utilizar un recurso musical o sensorial, llevar aromas, o etcétera, no sé. Pero eso no lo va a dar pensando en el grupo o en los alumnos de manera concreta. La observación, que ahí la puse un poquito más como remarcada, porque yo creo que la fuente pues tendría que ser como muy empírica también, ¿no? O sea, ¿cómo conozco al alumno con discapacidad o cómo conozco un grupo? Pues tienes que estar ahí, o sea, no hay forma. Vas a obtener información de la familia, se va a obtener información del maestro, del psicólogo, de la trabajadora social, del amigo, de quien sea. Todos van a hablar sobre cómo es, ¿no? El común en un salón de clases con personas con discapacidad o donde está integrada una. Pero nada te va a dar lo que tú puedes observar. O sea, entonces también en un plano ideal es que tú puedas ir antes al salón, que puedas ver cómo se relaciona, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, que tú lo puedas ver, o sea, puedes recabar información de los demás, pero sobre todo que tú lo puedas ver, porque en esa medida te vas a dar cuenta si hay esa apertura del chico o la chica con discapacidad para llevar a cabo algún tipo de actividades, ¿no? Entonces, hay cosas que solo se aprenden ahí, estando ahí, conviviendo, observando. Entonces, la invitación sería también a eso, ¿no? Identificar qué actividades
logran captar la atención del alumno. Ese va a ser como una parte muy importante, porque a lo mejor si el alumno, no sé, se desespera con una actividad donde tenga que estar escuchando, pues entonces a lo mejor tengo que hacerlo participar de esa actividad. Acuérdense, la idea es no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. No se trata de únicamente como ni privilegiar a la discapacidad, ni tampoco invisibilizarla, sino que en ese grupo donde hay varias discapacidades o donde solamente uno tiene discapacidad, tratar de que puedan estar en igualdad de circunstancias para lograr un aprendizaje o para lograr el aprovechamiento de la actividad que estoy realizando. Entonces, bueno, qué cosas captan su atención, cómo son los espacios físicos, con qué materiales cuento. Eso ayuda para poder como hacer un poquito más equitativo, más igualitario este proceso de enseñanza. Es importante tener presente la edad del alumno con discapacidad o del grupo, cuál es su capacidad de atención, qué habilidades puede tener, en qué me puede ayudar. A lo mejor es alguien que requiere asistencia, a lo mejor requiero que yo estar ahí con él, o requiere que mi actividad sea pensada como para que un alumno lo pueda, o un compañero le pueda ayudar, no sé. También las tareas que pueden ser complejas, pues hay que dividirlas. Acuérdense que en esta parte tal vez puedan ser actividades que son simples para quienes no tenemos una condición de discapacidad, pero a lo mejor quien sí la tiene le puede representar un reto realmente importante. Entonces, bueno, podemos dividir esas actividades en cosas más simples. No sé si la tarea es que hagan un dibujo de un cuento. Bueno, a lo mejor él, digamos, está comprometido en la motricidad y no puede hacer el dibujo. Bueno, que a lo mejor él lo pueda narrar, que él pueda narrar lo que entendió del cuento. O que, bueno, a lo mejor él pueda tomar algún elemento que llevamos y personificar a alguien del cuento. O no sé, o sea, eso ya dependerá de la actividad en particular y pues, de la creatividad que ustedes puedan tener. Pero sí, o sea, si a lo mejor para él es más fácil, no sé, expresarlo de manera oral que hacerlo de forma escrita, bueno, pues eso puede ayudar. O a lo mejor él puede hacer el mismo dibujo, pero él hacerlo tal vez con un medio electrónico, una tablet, una computadora, no sé. Hacer que dividir las tareas y ejemplificarle, eso también es importante. O sea, quiero que hagas esto o vamos a realizar esta actividad, la vamos a hacer así, ponemos esto, hacemos, luego tomamos aquel color, tomamos esto. Algunos requieren ese tipo de ayuda, otros a lo mejor no, pero es bueno que tú también seas parte de la actividad. O sea, no nada más como el instructor o como el maestro, ¿no? De, bueno, pónganse a hacer esto y cuando terminen me dicen. No, pues vamos a pintar, yo aquí tengo mi hoja, yo también estoy dibujando lo que yo entendí del cuento, yo también estoy creando el collage, yo también estoy tomando los materiales, o sea, también ser parte de eso, porque en esa convivencia podrás tener elementos que te puedan ayudar para mejorar tu intervención con personas con discapacidad. Hacer que el alumno participe en actividades en grupos, eso también es muy importante, ¿no? O sea, bueno, quiero que él aprenda, pero bueno, esto va desde la parte como del planteamiento de un objetivo, de cuál es mi función. Pues quiero que aprenda sobre literatura, sobre los cuentos. Bueno, a lo mejor esta parte, los niños o los jóvenes o los adultos nos entendemos entre pares, entonces ayudar a que esta persona con discapacidad que tengo en un grupo y quiero que aprenda sobre literatura o sobre escritores clásicos o no sé, bueno, lo voy a poner en un grupito donde van a hablar de tales escritores, o donde van a hablar de tal cuento, o donde van a inventar un cuento, no sé. Y entonces ver cómo es su interacción y cómo los demás lo involucran o lo involucran, qué ideas tiene, tomar una de las ideas que dice. Esa es como la riqueza de los grupos. Al final, pues las cosas las aprendemos así, hasta que entramos en contacto con ellas. Entonces también ayudar a que el alumno participe en grupos.
Ahora, si su condición de discapacidad no le permite este contacto o tanto contacto social, entonces eso pues, es algo que tendríamos que saber o nos hemos dado cuenta que no lo logra de manera satisfactoria, etcétera. Bueno, pues a lo mejor todos trabajan en alguna actividad de grupos y a lo mejor él solamente con un compañero más, ¿no? O todos están en equipos de 5, a lo mejor él va a estar en un equipo de 2 o de 3, ¿no? O a lo mejor él va a estar un ratito y luego le llamo para que me ayude con otra cosa, de manera que pueda mantener sí la atención de él, sí el interés de él, pero también el del grupo. Acuérdense, no se trata de privilegiar ni al grupo ni a la discapacidad o al chico con discapacidad. Se trata de buscar como homologar la actividad para todos, ¿no? A buscar alternativas de participación cultural, social, deportiva, eso siempre va a ayudar. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión de cuentacuentos o vamos a iniciar nuestra actividad de literatura haciendo un ejercicio, ¿no? O sea, un ejercicio con música y vamos a movernos y vamos a hacer contacto con nuestro cuerpo. O preguntar, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo se sienten? Cosas de ese tipo, o sea, integrar más cosas. A veces nos encasillamos, no, pues yo soy maestro de matemáticas y solo enseño matemáticas. O no, pues yo soy el psicólogo, yo nomás voy a trabajar emociones con ellos. O no, pues yo soy, no sé, de español y pues nomás quiero que aprendan la estructura de una oración. Ajá, eso es importante, pero también vale la pena o se gana un poquito más, pues teniendo como un poquito de apertura. Bueno, hoy vamos a cantar. Y entonces iniciamos la sesión cantando, hoy la iniciamos jugando y les pongo algún jueguito, alguna actividad de ese tipo, para que se relajen, para crear un vínculo, para que lograr mayor participación. De pronto, pues los alumnos tienen periodos de atención muy cortos, con o sin discapacidad, o sea, al poquito tiempo nos aburrimos, al poquito tiempo ya no queremos. Entonces, alguien que tal vez tenga algún tipo de asistencia por una condición de pues eso también puede ser muy pesado. Entonces, bueno, vamos, hoy la sesión la vamos a tener en el patio, hoy la sesión vamos a usar la computadora, etcétera. O a lo mejor, pues hay una obra de teatro, pues vámonos al teatro. O hay una competencia deportiva, bueno, pues hoy quiero que logren conocer como el trabajo en equipo, o bueno, pues hoy vamos a ver las carreras, vamos a ver las competencias, o no sé, pero buscar alternativas. En la medida que las personas con discapacidad podamos ir abriendo espacios en lo cultural, en lo social, en lo deportivo, en esa medida ellos también se van integrando y ellos también van sintiéndose parte de, acuérdense, o sea, lo que buscamos es que ellos estén bien integrados, que se vayan acercando a la experiencia que cualquier persona tenemos, ¿no? Hay una asociación, una fundación en Monterrey donde se llevan a los chicos con discapacidad a los antros, ¿no? O sea, los citan, ellos tienen que llegar por sus medios, como ellos puedan. Por supuesto que hay un equipo ahí que les ayuda, que está con ellos, que los acompaña, pero ellos llevan su propio dinero, ellos eligen si quieren comprar algo o no comprarlo, si quieren bailar, si quieren, etcétera, ¿no? Ese es otro nivel, por ejemplo, de intervención o de acompañamiento. Por eso les digo, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con este alumno o con este grupo, ¿no? O hay actividades culturales donde ellos pueden participar perfectamente, donde ellos pueden expresarse, donde ellos hacen también, crean cosas, y no es porque sea como que sabemos que no lo hacen, no, sino porque no tienen la misma posibilidad que los demás, porque nuestra sociedad, porque nuestros pensamientos, porque la forma en la que conseguimos la discapacidad, de pronto uno mismo los va como haciendo a un lado, ¿no? Entonces, ahí, por eso la última como recomendación, pues tiene que ver con la creatividad. O sea, ¿qué tan creativo eres tú? Porque depende de lo que tú quieras lograr en el espacio donde estás, con los elementos que tienes, qué quieres lograr y qué cosas te van ocurriendo. Se sorprenderían de su propia capacidad, ¿no? Entonces, o sea, de ustedes o de los que estamos de este lado.
nos sorprenderíamos de que sí logramos hacer cosas importantes con un grupo donde hay alguien con discapacidad, que en un primer momento tal vez pensábamos que no lo íbamos a hacer. Y bueno, por ahí finalmente, digamos que son 3 etapas importantes. Si quiero tener un taller con personas con discapacidad, o quiero llevar una actividad, o quiero hacer algo con ellos. Un primer momento de planeación, que es donde entra toda esta parte de, bueno, la discapacidad, qué grupo es, qué escuela o qué institución, qué hacen ahí, qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Esa primera parte de la planeación. La segunda es la ejecución. Bueno, ya planeé que voy a hacer un taller de fomento a la lectura, no sé. Ok, bueno, ya lo llevé a cabo como resultado de esta planeación. ¿A qué me enfrenté durante la ejecución? A los materiales, a los horarios, a los mismos alumnos, a cómo es la ejecución, ¿no? Y finalmente un momento de evaluación. Cualquier actividad que ustedes lleven a cabo con personas con discapacidad o personas sin discapacidad, cualquier actividad debe tener un momento de evaluación. O sea, ¿funcionó? ¿Cumplí el objetivo que quería cumplir? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿No? Y que, por ejemplo, allí ustedes podrían ir haciendo como notas, como un diario de campo, cosas de ese tipo, donde hagan referencia a experiencia al llevar a cabo esas actividades. Lo que planearon se ajustó al grupo, o la actividad que pensaron que iba a ser así como un éxito, pues no lo fue porque hubo estos factores. Para eso nos va a servir la evaluación, para que llegado el momento, entonces ustedes puedan tener más elementos para decidir qué actividad llevar o poner en práctica con un grupo con discapacidad. Aquí estoy hablando de una evaluación del proceso que ustedes vivieron para llevar a cabo una actividad, no la evaluación de los alumnos. Eso dependerá eso dependerá del objetivo de las cosas que ustedes están haciendo, ¿no? A lo mejor si eres el maestro, pues evidentemente tienes que evaluar al alumno, del alumno o el nivel de aprendizaje en ese proceso de enseñanza. Hay diferentes tipos de evaluación. Eso se lo tendrán que plantear de acuerdo a este primer punto de la planeación. Cualquiera que sea el caso, si hay que evaluar a alumnos, hay que evaluar el aprendizaje, si hay que evaluar el proceso de intervención, cualquiera que sea el caso, este paso es fundamental porque la evaluación es la que nos ayuda a hacer ese corte y es la que nos da como pie para ir mejorando nuestra práctica, ¿no? Bueno, por ahí les dejo algunas referencias sobre lo que estuvimos revisando durante esta pequeña presentación, que les digo, no pretende ser como una cátedra sobre enseñanza a personas con discapacidad, solo algunos apuntes para la discusión, algunos apuntes que puedan ayudarnos, ¿no? Como a ir abordando, a ir entrándole al trabajo con personas con discapacidad. Algunas apuntes que nos puedan ayudar. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo en lo que yo les pueda comentar, de acuerdo a esto que hemos hablado, o de casos particulares, de cosas particulares que ustedes hayan vivido o estén viviendo en algún proceso de atención a personas con discapacidad. O algún tema, alguna cosa referente a esto que consideren que pueda aportarles algo. A ver, comentarios. A ver, aquí en el chat nos están poniendo. Ajá. Dalila tiene una duda. ¿Cuál duda? Ay, perdón. Bueno, es que yo tengo un tío que tiene
una discapacidad intelectual. Entonces, con él batallamos muchísimo en lo que es en el proceso de escritura. Batalla mucho para escribir, no le gusta escribir, y las actividades que le están poniendo creo que asiste a la prepa, es solamente como copiar de las hojas, pero creo que sí sería como importante impulsarlo a que él vaya pues escribiendo sin necesidad de copiar. Entonces, pues, no sé, me gustaría pedirle un consejo pues para generar una estrategia para poder apoyarlo en ese sentido. Ok, muy bien. ¿Qué edad tiene? Tiene 33 años, 35. Ok. Bueno, ahí, por ejemplo, cuando hablamos de adultos con una condición de discapacidad, creo que lo primero es revisar cuál es la motivación o cuál es el objetivo que él aprenda a escribir, ¿sí? Es decir, un objetivo como institución, como familia, o como cuidador, no sé, es que aprenda a escribir ¿para qué? ¿Para qué tiene que escribir la persona? Entonces, definiendo esa parte de, bueno, yo quiero queremos que escriba porque eso le va a ayudar a tener más autonomía, porque así podrá firmar sus documentos, porque así podrá tal cosa. Ok, bueno, entonces, teniendo claro como esa parte, podemos irnos acercando también a él, ¿no? Oye, es importante, por ejemplo, que aprendas a escribir porque esto te va a ayudar para tal cosa, ¿no? Si la persona no ve una utilidad, por ejemplo, de lograr la escritura, pues va a ser más difícil su colaboración. Si todo el tiempo se está, por ejemplo, como sobre él para que escriba, que escriba, que escriba, o si en la prepa o en el centro donde recibe clases solo lo ponen a copiar, pues de entrada me parece que no es una actividad muy atractiva, ¿no? Ahí hay que buscar, bueno, cuál es el fin de que escriba. Quiero que escriba su nombre, quiero que escriba un dictado, quiero que escriba sus datos personales, o sea, y a lo mejor enfocarse nada más en eso, qué es lo que para él y qué es lo que también para la familia es funcional de escribir, ¿no? A lo mejor ya ni siquiera lo necesita hacer, ni siquiera necesita escribir, ahorita ya uno, no sé, por ejemplo, para ser independiente, no necesitaría escribir como tal. Ya ahorita con los medios electrónicos puede grabar un audio, puede, no sé, utilizar emoticones, utilizar elementos de este tipo para comunicarse. Entonces, yo creo que ahí, Dalila, lo más importante es de dónde parten para que él escriba, o sea, cuál es el objetivo, qué es lo que quieren lograr o qué es lo que ustedes quieren ayudarle a que logre él. Y no olviden que tendrían que preguntarle a él, bueno, tú quieres escribir, tú quieres aprender a escribir, él tiene la capacidad y tiene el derecho a también elegir qué cosas le pueden ser útiles o no. A lo mejor, si tiene discapacidad intelectual, tal vez no dimensiona en una proporción tal vez como más real la necesidad de escribir, ¿no? Pero yo partiría de ahí, primero como acercarse a él y ver, bueno, cómo te va en la escuela, qué cosas haces, qué te gusta, qué no te gusta de la escuela. Oye, he notado que escribes mucho, te gusta escribir. No, pues no me gusta, no, pues no vas a poner a copiar, no, pues, ok, entonces a lo mejor acercarse a la escuela y decir, maestro, pues yo estoy hablando con mi tío, mi primo, mi familiar, y veo que escribe mucho, cuál es como ahí la planeación, de qué manera yo desde la casa le puedo ayudar. Este tipo de actividades a él le ayudan a qué, o sea, que la escuela también te pueda ayudar a ver cuál es el objetivo que la escuela tiene. A lo que voy con esto es que a veces en las escuelas, en las instituciones, también muchas veces se les ponen actividades, pero no hay un motivo, o sea,
Víctor, ya no te escuchamos. A ver, déjenme le digo que se le fue Víctor. Ah, bueno, ahorita regresa, es que tiene un problema con la app, se le va el audio, pero ahorita se vuelve a conectar. Ahí está. Tienes apagado el micrófono, Víctor. Ahí está. ¿Ya quedó? Sí, ya te escuchamos. Algo pasó. Me dice que salí de la conferencia, no sé qué. Bueno, le comentaba a Dalila que a veces las escuelas o procesos de educación así se la van llevando, ¿no? Y entonces una persona con discapacidad desde el preescolar está haciendo una plana y pasa a la primaria o al nivel de secundaria, al de prepa y sigue haciendo la misma plana. Que no es malo, no es que sea malo eso, pero el asunto es, bueno, en una como planeación, por así decirlo, ¿qué es lo que quiero lograr? Escribir su nombre, porque su nombre. Pues quiero Te escuchamos muy mal, como que se entrecorta. A ver, ahí. Ahí Hola. ahí ya te escuchamos. Es decir, ¿qué cosas, para qué sirve eso que está aprendiendo o eso que quiero que aprenda? Por ejemplo, quiero que aprenda a escribir. Bueno, mi pregunta ahí sería, ¿para qué quieres que escriba? ¿Quieres que escriba todo? ¿Quieres que escriba un dictado? ¿Quieres que escriba sus datos? Y en función de eso, pues ir haciendo algunos ajustes y tomando en cuenta a la persona con discapacidad. O sea, él quiere escribir, él ve una utilidad en escribir, a él le interesa escribir, porque si no, pues entonces estamos tomando nosotros un camino y pues él va por otro, ¿no? ¿Cuál es la función de independencia? Escribir nos hace independientes o, bueno, que tenga mayor participación en, no sé, X cosa. Bueno, eso realmente escribir es sinónimo de participación en tal o cual escenario. No sé, a mí me parece que podrían redirigir un poquito la atención que tienen sobre su familiar, acercarse a él, preguntarle a él, acercarse a la escuela, compartir con la escuela lo que ustedes les gustaría lograr, lo que ustedes ven, porque si no le gusta, si no quiere, o si se convierte en una tarea tormentosa, escribir, pues entonces a lo mejor ahí hay una señal que no estamos viendo, ¿no? Y bueno, también podrían, si la escuela tiene como un área de psicología o de pedagogía, de apoyo, digamos, acercarse con ellos también para ir reorientando ese tipo de actividades. O sea, acá la estrategia sí tiene que ser como en vinculación con los demás, ¿no? Con los demás actores ahí de la escuela. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta o no sé si hará esa respuesta? Aquí Luis Daniel nos está diciendo, dice que él también tiene duda, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que se puede topar alguien al realizar una introducción antes de empezar la actividad? ¿Existe algún tip que podamos utilizar para solucionar la situación? Los principales problemas, bueno,
Híjole, es complicado. Pero sí, antes de iniciar una actividad, pues se pueden topar con cuestiones como, depende de la condición de discapacidad, algunos tal vez requieren algún tratamiento médico, algunos también, como el manejo de las emociones no siempre es como el más útil. Entonces a veces se pueden topar antes de iniciar una intervención a que pues, hay cosas que a lo mejor ustedes quieran realizar y que la escuela no les permite hacer. O hay cosas que a ustedes se les ocurre que, oye, estaría padre a lo mejor que la actividad tuviera que ver con agua o porque les vamos a contar un cuento de cosa, pero a lo mejor eso no lo pueden llevar a cabo o la actividad puede de pronto, o si van a salir y tiene que ser como en el patio y demás, a lo mejor no es lo más conveniente. Entonces, yo creo que como un tip así muy claro es que hagan una planeación, o sea, que vayan antes a la escuela o a donde van a realizar la intervención, que conozcan al grupo, conozcan a la maestra o al encargado del salón, que comenten la actividad que quieren realizar y que él les oriente. Si usted le puede decir, oiga, queremos hacer esto, o sea, queremos contarles el cuento y luego que jueguen con agua y luego que vayamos al patio y luego tal cosa. Y entonces ya el maestro o el encargado les dirá, oye, ¿sabes qué? A lo mejor eso del agua, ¿cómo va a ser? O esto de salir al patio, ¿cómo lo han planeado? De modo que ellos le puedan dar de primera mano la información que les pueda orientar en relación a la actividad que quieren realizar. Al final, las actividades que ustedes preparen, que eso lo verán hasta la parte como de la evaluación, ¿no? En esos 3 pasos de planeación, ejecución y evaluación, en el paso 3, ahí se darán cuenta qué cosas de las que llevaron a cabo para lograr su taller de lectura, por ejemplo, qué cosas funcionaron como esperaban o qué cosas no funcionaron como esperaban. Ahí hay que tener un punto de partida, o sea, bueno, el grupo, y vuelvo a esta parte de cuál es el objetivo, o sea, qué es lo que tú quieres lograr. Quiero que conozcan el cuento de, no sé, Caperucita Roja. Ok, bueno, entonces mi punto de partida es que no lo conocen, o que no saben de ese cuento, por decir una cosa. Mi punto final o de evaluación será cuando todos ya conocieron el cuento, cuando todos ya conocieron a los personajes, cuando ya saben de qué se trata, ¿no? Entonces, antes de iniciar la evaluación, sí sería importante para como minimizar algunas situaciones que se puedan presentar en esa intervención, socializar la información, o sea, lo que ustedes traen, lo que ustedes planearon, comentarlo con el maestro, la maestra, el encargado del grupo, para que ellos les pueda como guiar un poquito, ¿no? Echen a volar la creatividad, a lo mejor también preparen, algo también que pudiera funcionar, es como preparar una actividad extra en caso de que se agote muy rápido la que yo había preparado, etcétera, ¿no? O sea, tengan como un plan B, por decirlo de alguna manera, una actividad alterna, donde, bueno, ya cantamos, ya jugamos, o ya tuvimos el cuentacuentos, o ya hicimos una actividad referente a los números, o al alfabeto, o a la historia de la comunicación, o de la lengua, no sé. Ahora vamos a cantar, ahora vamos a jugar un ratito, algo que no tiene que ver con la actividad, pero pues que puede ayudar a mejorar el ambiente con ellos, etcétera, ¿no? Acuérdense, siempre hay que llamarles por su nombre, hacer contacto visual. Si te permite el contacto físico, pues también hacerlo. Eso te vas dando cuenta de la interacción que tienes con la persona, ¿no? No sé si respondo. A ver, nos dice Daniel. Ay, espérenme, es que... dice que gracias. ¿Alguien más tiene otro comentario? Bueno, a mí me preguntaba un estudiante que no se pudo conectar, que él tuvo una experiencia en sus prácticas con alumnos con discapacidad y que al momento de evaluar no sabía qué hacer. O sea, si estás en un grupo donde la mayoría son regulares o no tienen discapacidad y tienes una o dos personas, o tienes que poner una evaluación que incluya a todos o se les evalúa o qué se hace en el caso
Tú sabes que en estos modelos académicos, por ejemplo, el que nosotros llevamos, aunque está contemplada la inclusión, ya en la práctica hay muchas dudas, ¿no? De qué hago, qué es correcto, porque luego también nosotros hemos tenido la experiencia de que hay quejas de los otros compañeros del salón, o sea, de, ay, entonces, ¿por qué yo tengo que hacer esto si al otro no le piden lo mismo? Entonces, ¿ahí qué sucedería? Me preguntan. Y Rocío está preguntando también. Bueno, si quieres, Rocío, si puedes hablar en el audio, habla, si no, pues nos escribes en el chat. Sí, profe, me escucho, es que creo que mi micrófono está fallando y ya intenté arreglarlo, pero no. ¿Me pueden escuchar bien? Yo sí te escucho poquito, Víctor, ¿tú escuchas? Víctor. Me parece que se le fue otra vez el audio. A ver. No te escuchamos, Víctor. A ver, Víctor está en el chat. A ver. Dice que, pues no, yo no te... Ustedes sí escuchan a Víctor, yo no lo oigo. No, yo no lo escucho. No, no te escuchamos. A ver, si quieres, Víctor, sal y regresa a ver si ahora sí, como le hiciste hace rato. Hola, hola. Hola. Ahí ya, hola, ya te escuchamos ahí. Sí. Okay. Sí, escuché tu pregunta, Eugenia, y creo que alguien más iba a preguntar algo. Bueno, Y primero esta Rocío. parte. Ok, bueno, primero esta parte de la evaluación. Lo ideal es que se pueda utilizar el mismo medio de evaluación para privilegiar ni la discapacidad ni a los que no la tenemos, pues. Trata de buscar la manera de homologar el criterio para que todos puedan acceder de la misma forma al mismo contenido. Entonces acá, por ejemplo, si es un examen escrito, requiere más tiempo del que requeriría alguien que no tiene capacidad para contestar ese examen. O a lo mejor está comprometido físicamente. Bueno, entonces en ese caso, si el examen es escrito, hacer ese mismo examen, pero hacérselo de manera oral a la persona. Ahí, por ejemplo, también depende ¿no? Ahí es que si utilizan un examen escrito para evaluar a un grupo, pues lo ideal es que ese examen escrito también sea para la persona con discapacidad. Si la persona con discapacidad es ciega, si la persona está comprometida desde la motricidad fina o la coordinación visomotora, entonces a lo mejor puede hacer una adaptación de ese examen en la computadora donde ella pueda seleccionar únicamente un par de opciones o hacérselo de manera oral, pero hacerle el mismo examen que están presentando los demás. Ahí también, por ejemplo, pero eso dependerá, pues sí, del tipo de examen, o si el examen es, no sé, que presenten un sketch o que una obra de teatro o que hagan un trabajo para evaluar, entonces ahí, pues tendrá que ser como sí, mucho la creatividad del docente para decir, bueno, ella se va a integrar a este equipo, ella va a participar de esta manera, lo que vamos a evaluar. El objetivo del ensayo que les pedí es que ustedes dominen, no sé, tal tema de la literatura, o que dominen tal cosa de lingüística, o qué sé yo. Ok, bueno, entonces, lo que esta chica o este chico con discapacidad tengo que evaluar al final es que también domine el contenido de esa materia, que también domine o conozca el contenido de tal texto, de tal libro. Bueno, entonces
De esa manera, el medio que yo utilice al final me tiene que dar como resultado que sepa lo mismo que saben los demás. Por ejemplo, ¿no? O si es en un salón de clases y quiero que todos conozcan el cuento de Caperucita Roja, bueno, al final, a lo mejor la evaluación, los demás contestaron 3 preguntas escritas. Esa es mi evidencia. Pero a lo mejor con el chico con discapacidad que no lograba escribir o que no logra la lectoescritura, bueno, a él le voy a preguntar, le voy a hacer esas mismas 3 preguntas y lo voy a grabar su respuesta. Y entonces al final sabré si logró conocer el cuento o no lo logró conocer. Pero sí, la evaluación de personas con discapacidad en ambientes, y sobre todo ya como a nivel de bachillerato, licenciatura y demás, sí se vuelve una tarea complicada. Y ahí también habrá que tener como un programa de sensibilización de los compañeros, porque evidentemente sí, puede ser que los demás, que los compañeros o los demás digan, bueno, es que ¿por qué a él le ponen cosas más fáciles? ¿O por qué a él no lo evalúan igual? ¿O por qué él, etcétera, ¿no? Esos siguen siendo como ideas propias de paradigmas como el de donde se puede prescindir de las personas con discapacidad. O sea, ese joven tiene un derecho a la educación, tiene un derecho a estar en una escuela, en una universidad, etcétera. Acá la limitante, recuerden, no es él, o sea, no es su discapacidad ni es la persona como tal, sino son los medios y el equipo que todavía no hemos descubierto, no sabemos cómo acercarnos a lograr evaluar el conocimiento o el aprendizaje. Porque sí, la inclusión de personas con discapacidad pues existe, está, pero solamente esa parte, ¿no? O sea, te integro a mi currículo, te integro a mi escuela, o te integro a mi actividad, pero después no sé qué hacer con ella. Y muchas de las veces falta también esa apertura de los docentes, de los mismos compañeros, esa sensibilización, pero también desde la misma universidad, escuela, desde la misma institución, para desarrollar el cómo sí se puede integrar, el cómo sí se puede evaluar, el cómo sí podemos garantizar que el conocimiento o la clase que se está impartiendo o la actividad también sea de provecho para la persona y que la persona también puede participar con sus habilidades, ¿no? Entonces, sí es un reto como importante, falta mucho, pero bueno, poco a poco nos vamos acercando. Y al final, lo que también hace muy compleja la atención de personas con discapacidad en el ámbito educativo, pues es la casuística, ¿no? O sea, cada caso tiene sus propios elementos, cada caso es distinto, y ahora sí que en un plano ideal habría que realizar adecuaciones curriculares, adecuaciones pedagógicas, incluso hasta físicas, pues de cada uno de los casos, ¿no? O sea, de cada una de las personas. Tan simple como, pues tú vas a una escuela y vamos a tener clase en el 2º piso. Bueno, hay un elevador para alguien que lo necesita. Bueno, en este pasillo cabe la silla de ruedas. Bueno, sí hay braille para alguien ciego. Falta hacer mucho y cada caso al final va a ser diferente, ¿no? Ok. Nos dice Rocío que sus dudas, dice, la primera es, aquí en Saltillo, ¿qué instituciones trabajan por las personas con discapacidad, respeto a sus derechos, acceso a la educación? Y la segunda es sobre el material didáctico que hay, por ejemplo, sobre los libros en braille, que si has tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de material. Dice, tengo entendido que solo existen 4 talleres de lectura en braille en todo el país, lo cual es lamentable. De hecho, muy pocas editoriales se encargan de publicarlos y distribuirlos. La primera, ¿me la puedo repetir? No la escuché completa. Sí, que aquí en Saltillo, ¿qué instituciones trabajan por las personas con discapacidad, respeto a sus derechos, acceso a la educación, etcétera? Ok, bueno, la primera en relación a instituciones, de manera general, bueno, pues tenemos los centros de atención múltiple, que son un poco más sensibilizados, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos también.
el CRE, por ejemplo, el CRIT también, algunas unidades, algunas VR también. Sí hay instituciones, o sea, sí hay muchas instituciones que logran hacer un trabajo extraordinario con las personas con discapacidad. Sin embargo, recordemos que de pronto la barrera principal está como en la parte social, ¿no? Y que también, ¿se acuerdan que había como un cuadro donde, una figura donde estaba la familia, la escuela, la sociedad y la persona con discapacidad? Muchas de las veces, podemos poner en lugar de escuela institución, la institución cumple con su función, la persona con discapacidad pues también lo busca, pero a veces la limitante está en la familia, o la barrera está en la familia, o la barrera está en la sociedad. Entonces, sí hay todavía mucho trabajo que hacer desde la parte institucional, desde la parte de las políticas públicas también, porque a veces sí decimos, bueno, tienen derecho a la educación las personas con discapacidad, pero no hay escuelas que estén completamente adaptadas en sus cuestiones físicas, ¿no? Entonces tienen que trabajar y tienen que hacer valer como estos derechos y respetar su dignidad con lo que hay. Sabemos de entrada que hay escuelas pues, que a veces ni agua tienen, ¿no? O no hay rampas, o a veces sí hay rampas, pero porque de pronto también se convierte en una simulación la inclusión, o sea, tú vas a un Oxxo, por ejemplo, y hay una rampa. Ajá, pero en esa rampa no cabe una silla de ruedas. O están marcados los cajones para personas con discapacidad, pero en esos cajones ni siquiera tienen, ni siquiera es el espacio para una persona con discapacidad. Está el espacio para el vehículo, pero para bajarse, para utilizar la silla, para acomodarse, no lo tienen. O vas a un baño, a un centro comercial, no hay un pasamanos, no hay una señalización, ¿no? Entonces, no es tanto como instituciones cómo cuidan sus derechos, las instituciones ahí están, el CRIT, el CRE, hay algunas otras instituciones de la sociedad civil que también hacen una labor muy importante, pero todavía, por ejemplo, en Saltillo, en México, todavía estamos en una parte de sensibilización, o sea, todavía no llegamos como a otro nivel de atención a personas con discapacidad. Todavía estamos hablando de sensibilizar a la gente, o sea, de darnos cuenta que las personas que usan con una condición de discapacidad también tienen derechos, ¿no? O sea, Víctor, otra vez ya no te escuchamos. Se cortó. Para ver si puedes regresar. hola. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Sí, ya te oyes. Entonces, todavía hay como muchas barreras de tipo social, ¿no? Abriendo espacios, y aunque los esfuerzos son buenos y son muchos, todavía falta muchísimo, ¿no? Y eso es como un chip que hay que tener presentes todos, ¿no? O sea, ir cambiándonos esa parte de todas las personas tendrían que tener la misma de acceder a la educación, de acceder a la sociedad, de ir al supermercado, de tener alternativas de diversión, todas las personas. O sea, si yo lo puedo hacer, si yo tengo derecho de ir a la escuela o de tomar una clase en línea o lo que sea, las demás personas también lo tienen, ¿no? Cuando podemos visibilizar esa necesidad, con el gobierno, con las familias, con las mismas personas con discapacidad, para que también haya más participación. Yo he ido a muchos congresos
con temas sobre discapacidad, de inclusión, derechos humanos, todo ese rollo, y de pronto no hay nadie que tenga una condición de discapacidad en esos congresos, ¿no? No hay nadie que requiera atención o que curse con una condición de discapacidad. Y entonces nos damos cuenta que las personas con discapacidad también faltan en los escenarios públicos, en los escenarios académicos, que también hacen falta su presencia y su voz en la política y en la religión y en las escuelas, en las universidades, también hacen falta, porque todo esto se hace desde quienes no tenemos una condición de discapacidad. O sea, son pocos los lugares o los espacios donde personas con discapacidad están participando y están haciendo valer su voz. Entonces, todavía nos falta mucho. Sin embargo, pues el escenario no es tan desalentador, ¿no? O sea, sí se están haciendo cosas. Y en relación a las adecuaciones como con materiales y materiales ya como muy concretos, sí, bueno, con Braille no he trabajado directamente, pero sí, conozco algunos textos. Lo que es cierto es, o sea, son muy poquitos quienes editan textos de este tipo, son muy poquitos, y los que hay, de pronto son muy caros y demás, ¿no? O sea, ahí habría que buscar como financiamientos y cosas de ese tipo. Pero sí, bueno, a partir con lo que más en cuestiones como públicas, la Secretaría de Educación Pública tiene unos prototipos, unos libros grandotes para aquellas personas que presentan algún tipo de debilidad visual y demás, ¿no? Que son como algunas o cuadernos muy grandes, con renglones muy amplios, que también esos se consiguen en la mayoría de las librerías grandes, y donde las personas con alguna dificultad visual o motriz o de coordinación visomotora pueden trabajar, ¿no? La mayoría de los recursos de ese tipo, como para un libro, un cuento en braille, cosas de ese tipo, la mayoría son de elaboración casera, digamos. O sea, las familias aprenden el lenguaje de braille, aprenden el lenguaje de señas y ellos van creando sus propios códigos, ¿no? O los maestros que son ciegos o que tienen alguna limitante en la visión, pues ellos hacen sus propias plantillas, hacen sus propios ejercicios para su salón, para cada uno de los alumnos y lo van trabajando de esa manera, ¿no? Esto es algo como más hecho a mano, digamos, de acuerdo a las necesidades de cada alumno, de cada grupo. Hay algunas asociaciones, aquí en Saltillo hay una asociación de ciegos, que ellos también, bueno, pues realizan un poquito más como sí, o sea, de trabajo más encaminado a esto, ¿no? A lo mejor ellos cuentan con un poquito más de recursos. De pronto también ese tipo de elementos se trabajan en conjunto, es decir, se busca el financiamiento, pues ya sea de alguna asociación o de alguna empresa o algo que deciden donar, deciden de acuerdo a los proyectos que se van realizando. Entonces también puede ser una alternativa, ¿no? O sea, desarrollar un proyecto para un grupo de niños ciegos o que tienen algún nivel de debilidad visual y, y se les quiere compartir un texto o compartir un libro, ¿no? Acá también algo que sería como muy ideal, pues es que la mayoría de las personas que trabajamos directamente con discapacidad, personas con discapacidad, aprendamos un poco más sobre el braille, sobre el lenguaje de señas, sobre medios de comunicación, o comunicación alternativa. Sí falta mucho, o sea, en México es muy poco y se editan muy pocos y son muy poquitas casas editoriales las que lo permiten y los que hay son muy caros y de pronto no todo sirve para todos. O sea, por eso les digo, la parte de la planeación, son poquitos los recursos, son poquitos los elementos que tengo. Bueno, ¿cómo voy a eficientar ese ejercicio de recursos? O a veces es mi recurso propio económico o mi tiempo. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer para que todos puedan participar, para que puedan trabajar? Y
se van haciendo cosas como así muy, muy en casa, ¿no? Muy, muy hechas a mano para trabajar con ellos. La verdad es que sí falta mucho. Y pues ahí habría que trabajar un poco más para tener mayor injerencia en políticas públicas que realmente aporten mayor recurso y no solo en dinero, o sea, mayor recurso de que quieran entrarle a la discapacidad para trabajar, ¿no? Seguramente habrá también más secciones o lugares donde se está trabajando de diferentes maneras, ¿no? De pronto la experiencia de otros estados o en otras asociaciones o fundaciones, pues también ayuda, pero lo cierto es que sí es muy poco lo que hay sobre ya materiales concretos o didácticos, ¿no? Y los que hay son muy caros a veces, entonces las familias optan por realizarlos en su casa, realizar adecuaciones con foamy moldeable, con algunas texturas, con cuestiones de desarrollo sensorial también, por ejemplo, donde trabajan para ello. No sé si hay algo más. ¿Alguna otra duda o pregunta? Dice Rocío que gracias. Sofía dice, también tiene una duda. En tu experiencia, ¿cómo se podría introducir el uso de tecnologías en una planeación para el grupo y qué efectividad tendría como estrategia didáctica? De hecho, comentaba con Víctor pues las dificultades que para todos nosotros tiene este modo en línea de las escuelas. Él trabaja en un camp laboral. Ahora imagínense con personas con discapacidad que también, y al igual que nosotros, no todos tienen los recursos tecnológicos o que dependen de padres de la tercera edad y todo, pues, se complica ahí, Víctor. ¿Cómo ves esa pregunta que ahora es muy pertinente en esta época de Y que pandemia? yo creo que llegó para quedarse, ¿no? Sí. Sí, definitivamente el uso de tecnologías como una herramienta didáctica y hasta pedagógica es indispensable. O sea, ya hay que ir visualizando eso. Sí es indispensable, sí son los medios de nuestro tiempo, hay que utilizar los medios de nuestro tiempo, me parece a mí. Pero sí es un reto, o sea, sí es un reto importante. Acá la ventaja es que, por ejemplo, cosas que podemos hacer como esto se pueden grabar y después se puede tener acceso a la charla, a la plática o a la actividad. Mucho de lo que, por ejemplo, estamos trabajando en el camp laboral ahorita es así, en línea. Hay un horario donde algunos alumnos, aquellos que tienen un poquito más de habilidades y que tienen la posibilidad, se conectan desde su celular y tenemos tienen clase con sus maestros y bueno, ya el equipo de apoyo, pues vamos intercalándonos, ¿no? La mayoría, al menos en la población que nosotros atendemos, en su mayoría todos tienen un teléfono celular. Si no son los alumnos, son los padres de familia. Y entonces, de hecho, tenemos clase prácticamente todos los días a las 10 de la mañana. Hoy no estuve con ellos, pero me reintegro mañana con ellos. A las 10 de la mañana tenemos clase con los alumnos, ellos se conectan y ya sea de su celular propio o del celular de sus padres, y ahí tenemos la sesión. Vamos trabajando en actividades, les mandamos por WhatsApp algunas actividades, ellos las realizan y bueno, nos conectamos a las 10 y a esa hora compartimos cómo les fue con la actividad, etcétera, ¿no? Ahora, eso es en cuestiones como meramente académicas, pero también las actividades que realizan pues son desde la vida diaria, o sea, mantener rutinas, mantener horarios, ser independientes, preparar su comida, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que también aquí hay que tener en claro que sí, se persiguen objetivos académicos, que sepan leer y escribir, como decíamos hace un rato, pero también se persiguen que haya una integración de ese aprendizaje o de esos saberes que hay en la escuela que se vean reflejados en la vida diaria. O sea, es como el caso que comentaba hace un ratito, bueno, vas a ver escribir o queremos que aprenda a escribir, bueno, y eso también, ¿cuál va a ser su impacto o cuál va a ser su aplicación en la vida cotidiana? Eso le va a ayudar para ser independiente, para lograr
Víctor, ya no te escuchamos. Se te fue el audio otra vez. Entonces, no sé si puedas arreglarlo ya para ir cerrando esta charla. Es que él tiene que salir y entrar ante la conexión, no sé por qué se le va su audio. Porque yo tengo ahorita una junta de academia. ¿Sí? Sí, ok, Sí, entonces nos vemos en la aplicación de Zoom, todos aquí, la mayoría la tiene, los alumnos, y ahí cosas. Hay actividades o que mantenemos vía telefónica directamente, hablamos con los padres de familia, actividades, o queremos que lleven a cabo cosas diaria, queremos que hablar de esta manera, con el proceso de educación o del proceso que lleva acá en la escuela, y entonces ya las familias, vía telefónica, vamos teniendo contacto con ellas, con los alumnos mismos, hemos grabado videos, se los hacemos llegar, Facebook, ¿no? Se abrió una página de CAM Laboral, ahí la pueden buscar también en Facebook, CAM 1 Laboral, y ahí también se van subiendo actividades y las familias van subiendo fotografías como a modo de evidencia. Esa es la forma que nosotros hemos encontrado durante esta contingencia para mantener contacto con ellos, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos retroalimentando también con las familias y con los alumnos sobre el trabajo que estamos realizando, ¿no? Pero porque los objetivos que nosotros perseguimos como institución son objetivos laborales, es decir, buscamos la inclusión laboral formal de los alumnos. Entonces, nuestras actividades giran en torno a eso, a lograr mayor independencia, a que logren el uso del dinero, el manejo del dinero, a mantener una jornada, tolerar una jornada laboral, llevar a cabo ciertas actividades, manuales, físicas, etcétera, ¿no? Por eso les digo, siempre cuando hablamos de evaluación o de intervención o de medios electrónicos, es ¿para qué? ¿Eso para qué me va a servir? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que aprenda matemáticas, mi objetivo es que aprenda habilidades para la vida laboral, habilidades para la vida diaria. ¿Cuál es mi objetivo con ese grupo o con ese alumno en particular? Tenemos alumnos donde los objetivos o las expectativas están en que logre llevar a cabo una vida independiente en su casa, ¿no? Hay algunos pues que logren el autoempleo o que logren un proyecto de vida posible. Ese es el asunto, ayudar a los jóvenes y a los niños con discapacidad a planear y a ejecutar un proyecto de vida posible. Eso es lo que nosotros buscamos, ese es nuestro objetivo, que sean autogestores y demás. Entonces nuestras acciones están encaminadas a eso. A lo mejor en un camp de tipo académico, pues sus objetivos serán diferentes. En un camp de tipo, o en una institución de tipo médica, pues los objetivos serán distintos. Entonces, acá la herramienta tecnológica sí es una herramienta didáctica, sí es una herramienta pedagógica, sí nos puede ayudar, pero eso siempre será en función de cuál es el objetivo de tu clase o de tu intervención o de tu materia, qué es lo que buscas lograr con esto, ¿no? Y en esa proporción sabrás el impacto que pueden tener estos medios, ¿no? Uh-huh. Ok, yo tengo que desconectarme ya un ratito más, entonces si hay otra duda la pueden preguntar. Por mientras, Víctor, pues si quieres explicar tenemos una pequeña actividad. Ok, bueno, entonces para finalizar, tenemos una pequeña actividad. Ahí les dejo mi correo, vicrmzslz de Gmail. Me van a mandar con copia al correo de su maestra, de Eugenia, una pequeña planeación de una actividad para un grupo con personas con discapacidad. Es decir, pensando en que van a dar un taller de lectura, por ejemplo, o que van a tener una intervención de cualquier tipo, pues un grupo donde hay una o dos personas con discapacidad, ¿cómo lo harían? ¿Cómo planearían una actividad para un grupo? Digamos, es un grupo de 10 personas, de 10, no sé, 10 adolescentes,
de secundaria, nivel de secundaria, digamos, donde hay una persona con discapacidad motriz. Vamos a poner esta. Es decir, necesita una silla de ruedas, ¿no? Para poderse desplazar y demás. Todas las demás habilidades o funciones están conservadas. Únicamente requiere asistencia para moverse en la silla de ruedas. Entonces, ¿qué actividades se les ocurre? ¿Qué podrían poner? ¿Qué cosas tendrían que hacer para, y para llevar a cabo una intervención, una sesión, un tallercito con esta persona, con este grupo, con esas características? Mándenme una cuartilla, media cuartilla, qué cosas a ustedes se les ocurre que puedan trabajar, ¿no? Con ellos. Ustedes elijan el tema, ustedes elijan si es un cuentacuentos, si van a hablar de literatura, no sé, de cualquier actividad. Solamente la característica es que es un grupo de 10 alumnos, de 12, 13 años, y hay una persona, y uno de los alumnos requiere una silla de ruedas para desplazarse, para moverse. ¿Qué actividades creen ustedes o consideran que podrían trabajar con ese grupo, ¿no? Para hablar de literatura o hablar de cuentos o hablar de lectura, de libros, no sé. Que me lo puedan mandar ahí a mi correo y con copia a su maestra Eugenia, y yo lo revisaré y, y se los regreso con algunas observaciones o cosas que crea yo que les pueden ayudar para llevar a cabo una intervención. Y bueno, dicho sea de paso, ya que pase todo esto de la pandemia y demás, yo los invitaría a que pudieran acudir a algún centro de atención múltiple o algún centro que atiende a personas con discapacidad, para que vayan también teniendo como acercamientos, que vayan conociendo. La verdad es que es un trabajo muy importante, muy satisfactorio, y muchísimas cosas que pueden encontrar en la bibliografía, que pueden encontrar en libros y demás, pues a veces están muy distantes de la realidad, ¿no? O sea, ya hasta que estás ahí, hasta que puedes compartir con quienes cursan con una discapacidad, puedes dimensionar también mejor la atención. Entonces, yo los invitaría a que se animaran a conocer centros, si es que ya los conocen, quienes tienen familiares con discapacidad, pues también a poder acercarse a ellos pues desde una perspectiva distinta, ¿no? No solamente como quien tiene la discapacidad, porque pues, eso no los define muchas otras cosas, y recordar que son personas, o sea, no son ellos la discapacidad, no son ellos lo que no pueden hacer. En ese sentido son personas como cualquier otro, pero el trato, la convivencia, el día a día, pues nos van dando elementos para poderlos apoyar mejor, ¿no? Entonces, pues, si ya no hay preguntas, pues yo también les agradezco el tiempo, gracias por este espacio, y ahí está mi correo, cualquier duda, cualquier cosa, orientaciones, lo que necesiten, pues háganmelo saber. Okay, pues muchas gracias, Víctor, por acceder a platicar con nosotros. El año pasado tuvimos una experiencia de verdad importante en la visita que hicimos al CAM. Entonces es una lástima que no hayamos podido ir, pero ojalá que ya cuando pase esto organicemos algo para que tengan la experiencia de convivir. Entonces, Claro. pues gracias, y gracias a todos por sus participaciones. Y ahí está el correo de Víctor. Mi correo es eugenia.flor.soria@gmail. Ahí se los pongo al rato en el Face. Y pues gracias, me tengo que retirar, entonces doy por cerrada la sesión. Y de verdad, gracias. Y Gracias hasta la a todos. próxima. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Bye. Gracias, hasta luego. Cuelguen, porfa, para poder grabar. Por favor, Rocío, cuelga. Gracias.